buenas tardes. Hoy en este tiempo de entrevistas informativas recibimos la visita del director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, Pedro Barreiro. Arratsaldeon, gracias por estar aquí con nosotros, venir aquí a los estudios de Tele7. Arratsaldeon, buenas tardes, es siempre un placer estar con vosotros. Lo que es un placer es conocer un poquito más qué es esto del Consorcio de Aguas, que según he leído tiene 55 años de vida. Yo no sé si hay que medirlo en tiempo, en evolución del servicio. Bueno, efectivamente hay que medirlo, yo creo que en los dos parámetros. El consorcio tiene 55 años de vida, ya que formalmente se constituyó en el año 67, aunque como idea empezó en 1961 ya a pergeñarse la posibilidad de que el consorcio existiera. ¿Y cuál fue el motivo que lo creó? Bueno, pues en aquella época, en el 61, llega al Ayuntamiento de Bilbao Ángel Galíndez, que luego fue un personaje que incluso llegó a presidir el Banco Vizcaya, y como concejal de Obras y Servicios, y solicita un informe a los técnicos municipales sobre cuál era la situación del agua en todo lo que entonces llamaba el Gran Bilbao, hoy lo que llamaríamos el Bilbao metropolitano. El informe era demoledor, y entonces prácticamente en todos los municipios, incluido Baracaldo, pues el número de horas de agua que había potable al día pues eran muy escasos, en algunos de ellos no pasaban de 3 o 4 horas al día. Esa circunstancia, o sea, esto de las 24 horas, 365 días al año, todo agua, en aquel momento no existía, era todo lo contrario. Entonces, bueno, pues se plantea la posibilidad de que en todo el ámbito de lo que entonces era el Gran Bilbao, por utilizar la terminología de la época, pues que pudiera haber un servicio o un sistema que tendiera a intentar conseguir esos 24 horas de servicio, los 7 días a la semana y los 365 días al año. De ahí surge la idea de ir creando un consorcio y se constituye inicialmente por los 19 municipios que conforman el Bilbao metropolitano. Luego, con el paso del tiempo, allá por principios de los años 80, la ría había llegado a una situación absolutamente lamentable, era una cloaca navegable y había que tomar también decisiones con el saneamiento que hasta ese momento no se hacía. Ya en esa época el tema del abastecimiento ya se había conseguido, los 365 días al año, las 24 horas, entonces se comienza la actuación para intentar corregir y volverle a la vida a la ría, y aquello que en el año 1983, ya con lo que entonces se llamó el Plan Integral de Saneamiento ya elaborado, pues se comenzaron las obras que durante otros 25 años han estado para que al final hoy pues gocemos de la ría en la situación en la que está, que siendo en principio un ente absolutamente muerto por absoluta falta de oxígeno, tenía 0% de oxígeno, allí no había nada que pudiera vivir, ni siquiera las bacterias, pues ahora en este momento en todo el ámbito superamos el 60% de niveles de oxígeno, lo cual permite en principio todo tipo de vida, tanto en principio de peces como también de especies vegetales, algas, etcétera, etcétera. O sea, lo que se ha conseguido en este pequeño recorrido histórico es la cantidad y la calidad del agua. Eso es, y luego también se ha ido produciendo una evolución territorial importante del consorcio, o sea, sobre esos 19 municipios iniciales, en este momento somos ya 97 municipios y prácticamente abarcamos al 97% de la población de Vizcaya. Y bueno, pues lo que esto supone es un reto importante, ya que de aquel nacimiento, vamos a decir, mucho más urbano del consorcio, pues se ha pasado a una situación donde hoy hay municipios de todo tipo, desde los que eran el núcleo inicial hasta municipios con un carácter absolutamente rural y con apenas 200 habitantes, y a los que todos queremos dar siempre una misma calidad de servicio y, por supuesto, pagan la misma tarifa. Y en esta evolución del propio consorcio y de la integración de los municipios, los consumidores, ¿también hemos evolucionado? ¿También lo reconocemos? Los consumidores hemos evolucionado de una manera importante y para bien. O sea, los hábitos de higiene, en principio, son francamente homologables a cualquiera de los países que nos circundan, considerando que nosotros estamos, lógicamente, pues, en el Estado español y en Europa.
y entonces nuestros hábitos de consumo son absolutamente homologables, son también de los mejores del mundo, lógicamente, porque hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden llegar a nuestros niveles, pero nuestros hábitos de consumo venimos a utilizar alrededor de 105 litros por habitante y día en los ámbitos domésticos, y buena parte eso viene de nuestras propias actividades, pero también hay que reconocer que otra parte proviene de los elementos más consumidores de agua en nuestras casas, sobre todo son lavadoras, lavavajillas y frigoríficos, que cada día son más eficientes y por lo tanto cada vez consumen menos agua para poder efectuar el mismo tipo de tareas. Es decir, en el momento en que nosotros estamos renovando parte de esos electrodomésticos en nuestro domicilio, también estamos mejorando nuestros ratios de consumo, es decir, no solo con nuestros propios hábitos, sino que también nos ayudan pues, los elementos que nos circundan a hacer la vida más fácil. Otra conclusión, entonces, por parte de los ciudadanos, hay que consumir, pero con cabeza, con responsabilidad también. Sí, hay que consumir con responsabilidad porque el agua al final es un bien escaso y que a futuro, pues ojalá no ocurra, pero es posible que podamos vivir situaciones de sequías más prolongadas que las que actualmente hemos podido vivir, y a nivel mundial el agua pues se va a convertir en un objeto de conflictos, pues como en este momento lo que estamos viendo, el petróleo y el gas, pues lamentablemente el agua a futuro pues va a ser también objeto de muchos conflictos y probablemente, y por desgracia, guerras. Es verdad, todo este contexto internacional, por una parte el sanitario con el COVID, por otra parte el contexto, digamos, más económico también con las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿eso también afecta al consorcio, al servicio del agua? Bueno, lógicamente nos afecta por varias razones. Al final, nosotros no somos ajenos a los índices de inflación y, lógicamente, una actividad como la que nosotros desarrollamos pues tiene consumos energéticos importantes, tanto de electricidad como de gas. Bueno, pues no voy a empezar aquí a contar cómo han evolucionado las tarifas de la electricidad y del gas, las del agua mucho menos, todo hay que decirlo. Seguramente usted sabe perfectamente, o los televidentes saben perfectamente lo que están gastando en electricidad, pero seguramente si les preguntamos cuánto gastan en agua, igual no son capaces de darnos la cifra, precisamente por un tema de que las dimensiones económicas no tienen nada que ver. Pero efectivamente nos está afectando de manera directa. Nosotros somos grandes consumidores por la propia actividad que hacemos, no es porque lo queramos, tampoco podemos reducirla si queremos seguir manteniendo la calidad, sobre todo en saneamiento, en los temas de vertidos, etcétera, y por lo tanto tenemos que pagarlas y eso es una afección directa en costes. Pero si le pregunto al director gerente del Consorcio de Agua si el precio del agua es cara, me va a decir que no. Bueno, el precio del agua en principio no es caro. Nosotros estamos obligados por una normativa europea a que los precios del agua se repercutan totalmente a los usuarios, a los clientes y usuarios, pero en la práctica, pues aunque nosotros superamos el 90% de índice de cobertura, no estamos en el 100%, o sea que todavía ahí queda un cierto recorrido que tendremos que ir laminando a lo largo de los próximos años, lógicamente pues de una manera, vamos a decir, tranquila, y esa es una primera circunstancia que tenemos. Y la segunda es que tratamos de ser el máximo de eficientes para que, lógicamente, nuestros costos y nuestros precios sean los más aquilatados posibles. El consorcio es una entidad pública, tampoco busca el beneficio, no lo requiere. Todos los excedentes económicos que nosotros tenemos lo dedicamos a hacer inversiones, no tenemos que pagar a terceros y entonces, por lo tanto, nuestra tarifa básicamente lo que contempla es el coste del servicio y todas las necesidades de inversión para poder mantener el servicio como ahora hacemos o mejorarlo. ¿La base del saneamiento del agua son las plantas depuradoras? La base de cualquier saneamiento son las plantas depuradoras de aguas residuales. Hay diferentes tratamientos, pero en definitiva nosotros, si queremos conseguir lo que hemos logrado con la ría y en todo el resto de ríos a los cuales en este momento tenemos plantas, o incluso en el mar, porque también tenemos plantas que vierten directamente al mar, en aquellos municipios más costeros, pues tienen que pasar por este tipo de tratamiamientos, que los hay muy variados. No vamos a aburrir a nadie ahora con explicaciones de carácter técnico, o si alguien tiene interés, pues que nos llame y ya lo comentaríamos en privado.
pero evidentemente son absolutamente necesarias, con lo que eso tiene también de problemas, pues porque nadie quiere tener plantas cerca de su casa, sí. Bueno, pues es entendible, pero son un mal necesario para que podamos disfrutar pues de playas con calidad de agua excelente, etcétera, etcétera, como en este momento tenemos, y sobre todo, pues yo les diría a aquellos que son más jóvenes y que igual esto no lo han vivido, yo desde luego lo he vivido y seguramente que muchas de las personas que nos están viendo también, pues aquellas magníficas playas llenas de galipó, etcétera, etcétera, en la que nos bañábamos y luego pues salíamos con los pies bastante oscuritos, por no decir muy negros, o incluso bueno, pues con determinados picores, etcétera, etcétera, situaciones que hoy en día pues prácticamente por suerte no se dan, que es lógicamente a donde hemos ido y donde tenemos que seguir estando, y tenemos que ir en aquellas otras que todavía tienen que mejorar algo. Y es un para todo obligado, eso, ¿no? Para es necesario contar con estas depuradoras. Eso decía que es el vecino obligado que tienes que tener. Sí, es el vecino obligado que prácticamente pues al final lo que va a vertir al medio pues es un agua bastante limpia y que contribuye a que todo lo que queremos tener pues lo tengamos. En el consorcio siempre hablan del ciclo del agua. ¿Qué es? ¿Dónde comienza y dónde termina? Bueno, nosotros hablamos de lo que se llama el ciclo urbano del agua. El ciclo urbano del agua empieza primero en la propia naturaleza. Nosotros, en principio, las aguas que recogemos son casi todas de carácter superficial, es decir, que el ciclo del agua empieza con la lluvia. La lluvia, lógicamente, va llenando pues determinados embalses, balsas, lagos, etcétera, o incluso dan caudal a los ríos, que son de los que luego nosotros nos nutrimos para coger el agua. Se capta ese agua bruta, lógicamente, pues no es potable, hay que someterla a un tratamiento de potabilización en unas plantas de tratamiento de aguas potables, se potabiliza ese agua, se envían por conducciones a los depósitos de carácter más municipal y de ahí ya se va distribuyendo a cada una de nuestras casas, en principio ese agua potable y que no da ningún tipo de problema para poder ser utilizada tanto para la bebida, para el consumo humano, como para la limpieza o la higiene personal. A partir de ahí, ese agua, una vez que está utilizada, pues como bien sabemos, la acabamos devolviendo, lógicamente, saliendo de nuestros domicilios, pues vuelve lógicamente a otra serie de conducciones, que son las redes de alcantarillado, van luego a grandes colectores de saneamiento, pasan a esas plantas depuradoras de las aguas residuales y se devuelven al medio, que puede ser, pues como he dicho antes, la ría, un río, el mar, etcétera, etcétera, y luego a partir de ahí pues vuelve a comenzar el ciclo. Ese agua, digamos que en principio parte se evapora por la acción de la temperatura y el sol, vuelven a las nubes, vuelve a caer la lluvia y vuelve a empezar, por eso es un ciclo, más o menos cerrado, vuelve a empezar todo ello y así funcionamos. Y ahora que estamos viviendo esta ola de calor se ponen nerviosos, porque como dure mucho, como no llueva, y como todo el agua que esté ahí no se pueda utilizar o sea escasa, este ciclo de agua quedaría un poco roto. Bueno, el ciclo del agua puede quedar efectivamente afectado, porque, pues como bien has dicho, podemos tener problemas. En cuanto a la parte fundamental del consorcio, que es sobre todo el ámbito que se nutre de los embalses del Zadorra, no hay ningún tipo de problema. Los embalses del Zadorra en este momento están al 75% de su capacidad, muy por encima de la media o de lo que podemos estar viendo en informativos que nos dicen los embalses españoles están al 30 o en la cuenca tal están... No, nosotros estamos muy por encima de esa situación. O sea que en la parte, vamos a decir, del núcleo poblacional más importante que se atiende desde el consorcio no hay ningún tipo de problema, pero sí es verdad que hay complicaciones en municipios, pues sobre todo en la zona de Busturialdea, donde hay que mejorar y a futuro pues habrá que llevar infraestructuras para que puedan disponer de más agua en la época de verano, y también en la zona sobre todo del Artibay, que también suelen tener problemas en estas épocas si no termina de llover demasiado. Esos son los que nos preocupan, pero la parte fundamental, con el 75% de los embalses del Zadorra, está totalmente garantizada. Es verdad, porque a finales del pasado mes de junio celebraron la Asamblea General y con los nuevos integrantes, con los nuevos representantes, que son estos
municipios de estas comarcas, de Busturialdea, de Leartibay, ¿cuáles han sido un poco los nuevos integrantes? Bueno, no, los nuevos integrantes Leartibay ya estaban incorporados al consorcio hace ya bastantes años. Son precisamente los municipios, 16 municipios de la comarca de Busturialdea. Pues básicamente los dos fundamentales y grandes son Guernica y Bermeo, o Bermeo y Guernica, para que no se ofenda a nadie, y luego pues todos los municipios que están entre Bermeo y Guernica, tanto a un lado como a otro de la ría de Urdaibai. Bien, son municipios que estaban atendidos por un consorcio de aguas específico de la zona, y ellos han entendido que era mejor incorporarse, en este caso, al consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya, pues para buscar más economías de escala, mejoras en la parte, digamos, en principio técnica, etcétera. Bien, y porque además se detectaba, o viene siendo detectado desde hace ya muchos años, unos déficits hídricos importantes en la época de verano que hay que intentar corregir. Nosotros los vamos a corregir con unas conducciones llevando agua a futuro desde la zona de Munguialdea, pero claro, eso son grandes infraestructuras que en este momento estamos haciendo los proyectos, nos van a llevar unos 5 años el poderlo realizarlo totalmente, es decir, proyecto, permisos y luego ejecución de obra, y durante esos 5 años vamos a tener que convivir con esa situación de déficit que no es nueva en la comarca y que vamos a ver un poco, pues, y que realmente nos tiene preocupados porque el verano está siendo además especialmente seco. O sea, tenemos que ver un poco cómo buscamos intentar solventar al máximo esas situaciones concretas. Y los problemas que tienen, digamos, estos municipios de estas comarcas a la hora de celebrar esta Asamblea General, no sé, estos problemas que tienen, más representantes, más dificultades para llegar a acuerdos. Bueno, la asamblea del consorcio es verdad que son 97 municipios, cada municipio luego tiene una representación que puede incluso ser de más de una persona en función de su tamaño, el número de votos tampoco es exactamente el mismo de un municipio pequeño a un municipio grande, y hay en principio todo tipo de sensibilidades políticas en esa asamblea. Lo que pasa es que al final el agua es una parte que tiene mucho más de técnico que de político, y bueno, pues yo creo que ahí hemos conseguido que todo el mundo entienda eso como un elemento importante y fundamental, y evidentemente, aunque hay sus elementos de discrepancia, las asambleas en principio tienen un carácter absolutamente normal, y el consorcio como entidad con los 97 municipios, independientemente de su color político, pues intenta darles el mejor servicio y atenderles de la mejor manera posible. O sea, nadie puede decir, nadie lo dice de hecho en el consorcio en función de quién sea su alcalde o quién sea los que lleven el gobierno municipal, que son mejor o peor atendidos dentro del consorcio. Para nosotros los 97 son exactamente iguales, desde el municipio más pequeño que puede ser Ubidea con 200 habitantes pues hasta llegar a Bilbao. O sea, para nosotros todos son iguales, y nuestra filosofía se basa en que tenemos que dar la misma calidad de servicio y dar también el mejor trato en cuanto a los temas de inversión, etcétera, y por supuesto con la misma tarifa. O sea, nadie en el consorcio, viva donde viva, paga más que cualquier otro ciudadano o ciudadana de municipios consorciados. Otra cosa es el costo de lo que a nosotros nos supone, en principio, atender, lógicamente, ámbitos metropolitanos, pues el costo por persona es mucho más bajo que en ámbitos de carácter más rural, pero ahí también el consorcio tiene un funcionamiento, vamos a decir, de solidaridad desde hace ya muchísimas décadas, no ha empezado ahora, y por lo tanto, bueno, pues es la que hace que el sistema funcione. Pero funciona desde el inicio, o sea, cuando existían lo que el primer núcleo de los 19 primeros municipios, igual Bilbao era el que más servicio y más horas de agua tenía. Sin embargo, Ángel Galíndez ya intuyó que había que buscar una solución de comarca y se estableció una solución para 19 municipios donde las situaciones de cada uno de ellos pues eran diferentes y unos estaban mejor que otros. Es decir, que siempre ha habido un criterio de solidaridad importante. Que entiendo se mantienen estos 55 años de vida del consorcio de aguas. Es que me estoy imaginando, escuchándole a Pedro Barreiro, el crear infraestructuras de saneamiento y de abastecimiento nuevas en comarcas, por ejemplo, como el Carterri, con la orografía que tiene que resultar muchísimo más caro
que hacerlo en un municipio o en una comarca que además de pequeña sea lisa y llana. Sí, efectivamente el tema es así. Al final Vizcaya pues tiene la orografía que tiene, o sea, eso no lo podemos obviar, y a nosotros nos ocurre pues como le pasa a cualquier otro departamento, ¿no? O lo que nos pasa con el tren de alta velocidad o con los temas de infraestructuras de carreteras, etcétera, etcétera. Claro, si si viviéramos en un entorno absolutamente llano, pues como puede ser en una Castilla, Sí. pues evidentemente también allí el costo de colocar las tuberías es menor, pero aquí tenemos que salvar todas esas circunstancias, eso nos lleva a tener que implementar bombeos, que son estructuras caras, que luego de mantenimiento son más caros y también consumen energía eléctrica, con lo baratita que está en estos instantes, etcétera. Bueno, pues toda esa situación es la que tenemos, pero al final, bueno, nuestra orografía es la que es, nosotros el servicio lo tenemos que dar y tenemos que salvar técnicamente todo ese tipo de problemas, que los salvamos. Otra cosa es que efectivamente el costo de esas infraestructuras por habitante sea superior a los que se puedan ver o apreciar en otros lugares y regiones. ¿Fue fácil aprobar el plan de inversiones? Bueno, el plan de inversiones del consorcio se aprueba todos los años por la asamblea que nosotros solemos celebrar ahora en estas fechas antes de verano. Y los planes son cada 4 años, son a 4 años vista. Pero nosotros lo aprobamos todos los años y siempre a 4 años vista. Es decir, hay una parte, vamos a decir, de ese plan que ya es conocida por parte de la Asamblea de planes anteriores, pero siempre vamos introduciendo los elementos nuevos con esos 4 años vista. En principio, los miembros de la Asamblea son muy conscientes de las necesidades de esos planes de inversiones y no suele ser un punto que genere especial complicación en lo que es el desarrollo de la propia Asamblea. También es verdad que nosotros estamos destinando a inversiones pues alrededor del 35% del presupuesto que tenemos y dedicamos del orden de unos 500 euros cada 4 años por habitante para poder ir realizando todas esas inversiones en los periodos en los que nosotros estamos trabajando. Entonces, somos un ente inversor importante y entonces, bueno, pues... En base a esos datos que acaba de dar ese tanto por ciento, que yo ya tengo apuntado que en estos... lo que acaban de aprobar para estos 4 años son 273 millones de euros en este plan de inversiones recién aprobado. Dividido en 2 partes. ¿En abastecimiento? Bueno, en este momento prácticamente estamos, por decirlo así de una manera fácil, a la mitad. La mitad se está dedicando a temas de abastecimiento y la mitad a temas de saneamiento. Durante muchos años, cuando estuvo el plan integral de saneamiento vigente, pues se dedicaba un porcentaje bastante mayor a arreglar las cuestiones de saneamiento, pero ya desde hace unos años, una vez que la situación más crítica está superada, pues estamos tendiendo a que las inversiones en abastecimiento y en saneamiento sean parecidas. En abastecimiento porque tenemos que mejorar toda la garantía de servicio, no solamente en esas zonas nuevas con los problemas que pueden tener, sino también el que en las zonas actualmente abastecidas pues puedan tener sistemas redundantes, porque nos hemos bien acostumbrado y nosotros no podemos en este momento bajar de dar servicio en las 24 horas, ya vuelvo a ser insistente, los 7 días, los 365 días al año. Nosotros hacemos encuestas de satisfacción y nuestros clientes, en cuanto a la continuidad del servicio, nos dan siempre notas entre el 9,5 y el 9,6%. Es decir, que prácticamente todo el mundo te da un 10, salvo alguno que se despista un poco y te da un 9. ¿Pero por qué te da esa nota tan alta? Pues porque no le falla el servicio del agua. Entonces, como no lo nota, dice, pues oiga, le doy el máximo. Pero claro, eso para nosotros como gestores es un problema. No podemos bajar de ahí. Y si me permite, vamos abriendo paréntesis, porque todos hemos viajado fuera y hemos visto cómo sabe el agua del grifo en otras comunidades. Bueno, bien, eso ya... no vamos a entrar ahí en esa discusión. El agua del grifo realmente tiene 2 componentes fundamentales. Uno es de dónde se capta, y es verdad que cuanto mejor sea el agua que captamos,
bueno, pues luego si la hacemos Está más potable, rica. en principio, pues si no somos muy malos, no la vamos a empeorar, sino que la vamos a mejorar. Pero claro, en aquellos otros lugares donde en principio hay problemas de escasez de agua o hay que conseguirla mediante otro tipo de sistemas, como puede ser desalación, etcétera, etcétera, que encima de ser mucho más cara, pues la calidad del agua que se obtiene sápidamente desde el punto de vista de sabor no es exactamente lo mismo. O pueden ser aguas con exceso de cal, etcétera, etcétera, con lo que eso tiene de problemas pues para los electrodomésticos que podemos tener en nuestro domicilio y tal y cual. Nuestras aguas en origen son francamente buenas y entonces intentamos no estropearlas mucho y poderlas servir, y yo creo que en general la gente eso lo aprecia, sobre todo cuando compara con lo que ocurre en otros lugares. Que no hemos dicho, pero bueno, vamos a rogarnos también un mérito, porque el Consorcio de Aguas hace sus deberes. Bueno, bien, pero me refiero a que hacemos nuestros deberes porque tenemos que facilitar al máximo pues el mejor agua y para todo tipo de actividades. O sea, nosotros aquí yo no entiendo o puedo no entender que la gente no utilice el agua para el consumo de boca normal y corriente. Lo pueden ustedes utilizar sin ningún tipo de problemas, ya que no van a beber ningún agua que haya pasado por tantos análisis y controles como los que el consorcio realiza en sus aguas potables. Llamamiento, por tanto, esto sí a los consumidores, que no hay que comprar agua embotellada porque no nos hace falta. Nosotros no entramos en esa batalla porque, bueno, o sea, no tenemos nada tampoco contra las aguas minerales, las aguas embotelladas, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros por €1 damos 1000 litros de agua, 1000 litros de agua, o sea, 1000 botellas de litro. Imagínense poniendo 1000 botellas de litro y eso cuesta €1. A partir de ahí, cada uno, si compra agua embotellada, sabe lo que paga por ella, pues que haga sus comparaciones. Eso es un hecho evidente. Pero nosotros ahí no entramos a decirle, oiga, usted no tome agua embotellada o deje de tomarla o tal y cual. Haga lo que quiera, hay hasta aguas auténticamente... Nosotros le aseguramos que la nuestra es de calidad. Hay aguas hasta auténticamente de diseño que valen hasta 60 y 70 euros por un botellín de 1 litro. Bueno, sí, bueno, sí. Pues, oye, Tiene que haber de todo, ¿eh? Eso, si a alguien le gusta ese tipo de cosas y con cristal de Swarovski, perdón por hacer publicidad de una marca que no es de agua, sino de cristales, pues bueno, pues oye, que haga lo que quiera. Nosotros lo que decimos es que si usted consume nuestro agua no va a tener ningún tipo de problema. A partir de ahí todos somos muy libres de hacer lo que queramos. Pero nosotros lo que sí decimos es que no es necesario y luego usted decida lo que quiera. Señor Barreiro, siguiendo con este plan de inversiones, cantidad similar en millones de euros, claro, en abastecimiento como en saneamiento. Y esto sí, aquí estamos en el tema de infraestructuras, esto es caro. Bueno, las infraestructuras de agua son infraestructuras en principio muy caras. Ya hemos hablado antes que también nuestra orografía no contribuye precisamente a que sean infraestructuras baratas. Pero claro, nosotros grandes conducciones, pues como alguna que en este momento estamos haciendo en la zona de Encarterriac, pues va a suponer unas cantidades importantes de alrededor de 7 millones de euros al año para mejorar la garantía de suministro, ya que es una tubería que no solo lleva agua desde la zona de la margen izquierda, desde la zona de Abanto, para así entendernos, hasta llegar a Zaya y Balmaseda, sino que al revés, en un momento dado podemos intentar traer, cuando tengamos la infraestructura terminada, agua proveniente del Cadagua y del embalse de Ordunte y poderla meter en el Bilbao metropolitano por la zona de Abanto de las Carreras. Es una tubería que en principio está prevista que funcione en un único sentido, pero puede hacerlo de manera reversible. Claro, todo eso... Perdón por mi ignorancia, ¿que serán aéreas o subterráneas? No, son todas subterráneas. En principio las grandes conducciones del consorcio son todas subterráneas, salvo en aquellos lugares donde, por razones de la propia orografía, pues si hay dos montañas, en un momento dado la tubería puede salir en un momento dado durante un cierto espacio de, pues pueden ser unos 100 metros, no suele ser más de ese límite en distancias, y se puedan llegar a ver, se puedan visualizar. O ustedes me dirán, bueno, pues yo es que visualizo que de pronto veo que aparece de la tierra una tubería que va a llegar a una planta, bien, pero comparado con la totalidad
de los kilómetros de tubería que tenemos, eso es lo menos. Por tirar un poquito para casa, tenemos aquí en Sestao, en Galindo, el tanque de tormentas, el EDAR de Galindo, que es estación depuradora de aguas residuales. ¿Hay inversiones previstas en estos 4 años para este equipamiento? Muchísimas. Galindo está en una continua evolución de inversiones. Entonces, en este momento hay una importante, que es ese tanque de tormentas, que prácticamente pues también entre este año y el año que viene pues invertiremos del orden de más de 10 millones de euros anuales en el tanque, aunque el costo total de la inversión son 50 y tantos millones de euros. Vamos a hacer, van a comenzar las obras previsiblemente antes de que acabe el año, pues toda la cubierta de una parte del tratamiento, lo que se llaman la decantación primaria. Entonces ahí hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio, y el Ministerio, pues en principio con fondos Next Generation al 80% y 20% que pondremos el propio consorcio, pues vamos a hacer una obra de alrededor de 36 millones de euros que tapará esa parte de la depuradora, contribuirá por lo tanto a mejorar su afección tanto desde el punto de vista visual como también desde el punto de vista de algunos temas de olores que tiene esa zona, etcétera, etcétera, y estamos continuamente en ello, y en este instante estamos en una gran reflexión para hacer lo que llamamos el Galindo del siglo XXI, para precisamente bueno, pues seguir realizando inversiones que nos permitan tener una depuradora que sea lo más amable como vecina de toda la zona en este momento que le rodea, que tiene un carácter urbano total y absoluto, como es en Sestao o como es en Baracaldo. Pero también hay que poner las cosas en contexto. Mucho de ese desarrollo urbanístico alrededor de la planta de Galindo es posterior a Galindo, o sea que todo el que ha ido allí sabía perfectamente que la estación ya depuradora ya estaba ahí. Qué vecino tenía, y si no, yo pues sin ningún problema le puedo enseñar las fotos de cuando se empezó a construir Galindo y cuál era el entorno de lo que tenía Galindo. Les puedo asegurar que en aquel momento lo más decente que había en toda la zona era precisamente la depuradora. O sea, para que se hagan una idea de lo que era el entorno. Claro, las situaciones van variando y, lógicamente, nosotros no somos ajenos a esa circunstancia. Tenemos que continuar mejorando Galindo para que sea un vecino amable con respecto a lo que actualmente nos rodea. Ojo, pero ya estábamos también antes. No, yo simplemente me limito a constatar un hecho, que es así, sin más. Pero bueno, eso no quiere decir que, oiga, no, y a partir de ahí, pues usted se queda como está. Pero no. lo he entendido, si queremos agua de calidad y que nos llegue en cantidad, además, y si queremos necesitamos tener instalaciones. Que la vida siga en la ría, necesitamos a Galindo. Eso sí, queremos bañarnos en la ría, que la tenemos también aquí al lado. Eso es. Claro, luego la gente, pues en la Benedicta, por ejemplo, o ahora con todos los planteamientos y los proyectos del Plan Urbano de Baracaldo, pues ya estamos viendo cómo se van a establecer, y la ría es el eje central. Ya estamos soñando con esta ría que vamos a utilizar. Para que eso ocurra, necesitamos que la ría esté limpia, y para que eso pase, necesitamos Galindo. Y entonces, a partir de ahí, vuelvo a repetir, vamos a intentar siempre ir tomando decisiones que nos mejoren técnicamente y que nos hagan lo más amable como vecino de todo nuestro entorno. No quiero que se me olvide, citado el tema de los fondos europeos. Son fondos para incluir la digitalización, la innovación, ¿o? Sí, hay dos tipos de fondos. Como ya digo, el tema de la depuradora, todos son fondos de estos que se denominan fondos Next Generation, vale, que sacó la Unión Europea con motivo de la pandemia. Vale, los fondos de la depuradora para obras de infraestructuras pues van por un lado, son escasos, o sea, uno de los pocos infraestructuras que se van a realizar con fondos Next Generation a nivel español, pues va a ser en Galindo, pero en cambio, para temas de digitalización y mejora de todo lo que serían las cuestiones de agua, en cuanto a los controles de vertidos, en cuanto a los controles de volúmenes utilizados, en cuanto a que haya contadores en las casas cada vez más inteligentes que puedan dar información a los ciudadanos de, oye, cómo estoy consumiendo, etcétera, etcétera, pues hay un total de, en principio previsto en un PERTE sobre estos temas de 1.200 millones de euros,
que saldrán, esto en principio lo que analiza el Ministerio, saldrán 200 millones en este año, están ya prácticamente a punto de salir los pliegos de condiciones para poder presentarse a esos proyectos, y otros 1.000 millones que previsiblemente, y si todo va bien, pues saldrían el año que viene. Lógicamente el consorcio aspira también a poder, bueno, vamos a presentar proyectos y aspiramos, lógicamente, pues a que también ahí pueda llegarnos una cantidad de dinero, pero ya digo, son para este tipo de cuestiones relacionadas con el agua inteligente, con la digitalización, no tanto para las infraestructuras de vamos a tirar no sé cuántos kilómetros de tuberías, vamos a poner bombas, no, eso prácticamente no financian los fondos Next Generation, salvo absolutamente excepciones, como va a ser este caso de la obra de Galindo, que son 36 millones de euros, al 80% fondos Next Generation, 20% consorcio. De todas formas, me parece recordar que hace poco han estado, yo creo que ha sido en el BEC, en un acuerdo a 3 bandas, Consorcio de Aguas, URA y el puerto de Bilbao, con una mejora de infraestructura que yo creo que al consorcio le va a salir gratis. ¿O pone poco dinero? No, vamos a ver, son dos temas diferentes. El puerto de Bilbao, lógicamente allí hay muchas instalaciones de carácter industrial y se van ampliando algunas. Ellos tienen sus tratamientos de carácter propio y vierten al mar, bueno, vierten a la zona de mar dentro del propio puerto, y en este caso lo que URA quería era que algunos de esos vertidos se puedan recoger y llevar a la planta de Galindo. Va a ser muy poca cantidad, ya sé que alguien se está dicho, joder, más todavía, bueno, va a ser muy poquito, o sea que en ese aspecto que la gente esté tranquila, pero sí va a requerir una infraestructura por un sistema de vacío, o sea, como cuando usamos una pajita y bebemos agua, pues esto es lo mismo, para recoger ese agua vamos a hacer una cosa similar, por eso he hecho el gesto y el ruido, poco para que todos lo entendamos, y va a ser una infraestructura bastante novedosa. Lo que es la infraestructura la pagan a medias entre el puerto y URA, pero el consorcio, que ha puesto también dinero para hacerle el proyecto y luego vamos a llevar la dirección de obra, etcétera, etcétera, nos quedamos con la infraestructura. Es decir, que todos los costos de mantenimiento de esa infraestructura en los próximos años van a ser a costa del consorcio. O sea, que dentro de 30 años, bueno, ya no estaremos seguramente aquí, pero si hiciéramos esta pregunta, en ese momento seguro que el que más dinero hoy ha puesto es el consorcio, porque URA y el puerto, una vez que se haga la inversión, se desentienden de ella y dicen, bueno, pues yo ahí me olvido. Eso es como cuando a una persona joven, pues el padre o la madre le compran un coche, pero luego le dicen, no, pero el coche es tuyo, yo te lo he pagado, pero a partir de ahora la gasolina, a partir de ahora todas las revisiones, todo lo que necesites hacer en el coche es por tu cuenta. Y damos por hecho que es por un fin bueno, que es eliminar los vertidos, ¿no? Eso sí, es por un fin bueno, que es eliminar los vertidos, y que nadie, y yo quiero tranquilizar en ese aspecto, que nadie en ese estado piense que es que, oiga, nos viene aquí no sé qué cosa extraña o mucho más de lo que ya tenemos, porque por suerte cada vez en Galindo se está tratando en general menos cantidad de agua, porque también nosotros estamos utilizando menos agua en general, y por lo tanto, bueno, pues ahí estarían los datos de que en Galindo en este momento se están tratando menos litros de agua que los que se trataban hace unos años. ¿Las cuentas del consorcio están saneadas? ¿Hay beneficios? Sí, a ver, las cuentas del consorcio efectivamente están saneadas en cuanto a que somos una institución que no tenemos en principio deudas y por lo tanto pues no necesitamos acudir o tener que pagar intereses a las entidades financieras por las inversiones que hacemos, etcétera, etcétera. A ver, nosotros desde el punto de vista formal, pues lógicamente tenemos unas cuentas que son auditadas tanto por una empresa auditora normal de auditoría de cuentas de cualquier tipo de empresa y el Tribunal Vasco de Cuentas, es decir, estamos doblemente auditados. Y este último año pues hemos dado, si fuéramos una empresa, digamos que hemos dado unos beneficios de 6,7 millones de euros, frente a unos 200 millones totales de
el presupuesto. O sea, tampoco es una gran cantidad, estamos hablando del 3%. Pero vuelvo a repetir, nosotros somos un ente público, nosotros no tenemos que dar dinero a nuestros accionistas, a nuestros propietarios, que son los ayuntamientos, la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco. Entonces, esos 6,7 millones de euros pues, se dedican para hacer inversiones de todo ese programa de inversiones que hemos hablado antes, pues directamente contribuyen a ampliar los programas de inversiones. O sea, que todo el dinero que nosotros podamos dar desde un punto de vista contable como beneficio, automáticamente lo que van es a mayor inversión. Bueno, también será mérito de la gerencia, y aquí vuelvo un poquito al inicio de la entrevista. El consorcio lleva 55 años, pero Pedro Barreiro mañana cumple 18 años como director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, si no pues sí, ya van siendo sí, bastantes años, pero no, esto no es un mérito de una persona, es un mérito de la entidad como tal y de los muy buenos profesionales que hoy en día están trabajando con nosotros y de todos aquellos que han trabajado con el consorcio y que en este momento pues gozan de una jubilación absolutamente merecida, y es en definitiva un ente muy coral en ese aspecto, y no se trata de que alguien sea un tema de una persona, es imposible. Una entidad como el consorcio, con las dificultades de la tarea que realiza, etcétera, etcétera, no puede depender para nada de una única persona, sino que depende de toda su estructura, y lo que tenemos que intentar funcionar es que la orquesta pues vaya lo mejor posible, que no se produzcan temas que desafinen demasiado, pero el mérito no hay que apuntárselo a nadie, es a todos los que trabajan en el consorcio, a todos los que trabajan para el consorcio y también a todos los propietarios, ayuntamientos, etcétera, que están en el consorcio, que siempre han tenido a bien o a gala el no pretender, porque en algún momento podían haberlo pedido, pues que si tienes algunos beneficios repártenoslo a nosotros, etcétera, sino que siempre han permitido que ese dinero quede en el ámbito del consorcio, y hacemos lo que nosotros llamamos que el dinero del agua vaya al agua, y eso contribuye a que la tarifa pues sea algo menor. Pero volviendo a estos 18 años de gerencia, los objetivos cuando entró y los fines eran los mismos para Pedro Barreiro y el equipo hace 18 años que ahora, no, en el 2022? Evidentemente no pueden ser los mismos. Yo recuerdo que hace 18 años, y todavía lo tengo por ahí, pues yo llegué al consorcio con una cosa que se llamaba el Plan Amairu, que eran 13 puntos que había que atender y resolver, y que bueno, pues estaban explicitados en un PowerPoint de la época. O sea, ni colores, ni nada, era algo absolutamente adusto, pero yo conservo el documento un poco pues de cuáles eran las 13, hay que marcarlo. Las 13 cuestiones básicas con las que tenían que funcionarse. También se realizó un plan estratégico en aquel momento, aunque ya existían, pues para actualizar la situación, etcétera, etcétera. Pero claro, hoy en día, si repasáramos aquel plan 13 o plan Amairu, pues casi se nos caería un poco la cara de vergüenza, porque no tiene nada que ver con lo que en este momento estamos haciendo, etcétera, etcétera. Os decía, a un momento concreto, también los 13 puntos están cumplidos, dicho sea de paso, y hoy en día, pues lógicamente estamos, vamos a decir, en otras películas mucho más tecnológicas, mucho más multicolor, mucho más siglo XXI, que lo que en aquel momento teníamos. Pero es la evolución lógica. Sí, pero quería hacer una última pregunta enfocada también al consumidor. ¿Existe picaresca? ¿Hay gente que todavía quiere aprovecharse del tema del consumo de agua en los domicilios? Bueno, pues efectivamente, por desgracia, también hay algo de picaresca. Es verdad que no es excesiva, pero siempre la hay. O sea, no podemos evitar ese tipo de cuestiones. O sea, hasta desde quien intenta llenar su piscina con una toma fraudulenta paralela a lo que es la línea, ese es un caso real, absolutamente cierto, pero el consorcio, digamos que en principio funciona más bien por el tema contrario. O sea, nosotros en este momento entendemos que el agua, que además está declarada como un derecho humano por las propias Naciones Unidas, todo el mundo tiene derecho a ese agua, y por lo tanto nosotros solo procedemos a realizar cortos de suministro en aquellos casos que son clarísimamente de picaresca. Todas aquellas personas que, o bien por cuestiones de carácter económico,
pues tienen acceso por parte del consorcio a ayudas variadas, y además nosotros en principio, cualquier persona que pueda tener unas dificultades para pagar el agua, que no se preocupe, no se la vamos a cortar en ningún momento, y ya acordaremos en unas conversaciones que suelen ser directas con aquellos casos, porque tampoco son tantos, y por lo tanto establecemos una comunicación directa, y con cada uno de ellos se llegan a los acuerdos que sean. O sea, los acuerdos no es que haya una tabla de acuerdo A, acuerdo B, acuerdo C, sino que simplemente nuestros propios profesionales de atención al cliente se reúnen con ese cliente y con él acuerdan en función de lo que la otra parte diga que puede hacer o no puede hacer, pues acuerdan una manera de funcionar, pero evidentemente no se le corta el agua a nadie. Y si en algún momento dado se produjera alguna situación de ese estilo, inmediatamente, en cuanto la detectamos, tendemos a corregirla. O sea, que en ese aspecto somos, vamos a decir, yo creo que no solo el consorcio, sino casi todos los servicios de agua, por lo menos los públicos, es muy difícil que vayamos a cortar el agua, lo cual hace que también, pues esa parte puede a veces favorecer determinadas picarescas, pero preferimos eso a que no alguien que pueda tener un problema realmente importante para poder pagar el agua, que vea cortado el suministro, aunque solo sea unas horas, porque nos hemos equivocado pensando que era un caso de picaresca. Entonces sí que nos daríamos cuenta de lo importante que es el agua, tenerla en nuestro domicilio cuando nos falte, ¿eh? Sí, efectivamente, pero nosotros en nuestra propia ordenanza fiscal tenemos claramente establecido que a nadie se le corta el agua, salvo circunstancias donde ya sea muy flagrante estas situaciones de picaresca, ¿eh? Que no voy a entrar, pero que es contra todos, además, se dan en un caso, en otro, en otro. Da lugar también pues a otras complicaciones, pues siempre hay un tema que no está, pero no lo tenemos bien resuelto como sociedad, y no es un tema solo el agua, los temas de alquileres, de alguien que deja de pagar los alquileres y deja también de pagar todos los servicios, y al final pues una propiedad que no ha estado en esa vivienda se encuentra con que no le han pagado el alquiler y debe no sé cuánto de agua, debe no sé cuánto de luz, no sé cuánto de gas, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cuestiones se dan, son como nuestra vida misma, pero nosotros, en principio, nuestra manera de funcionar y, sobre todo, estableciendo claramente en nuestra ordenanza fiscal, es muy difícil que a alguien le lleguemos a cortar el agua. Pedro Barreiro, gracias por estar con nosotros con toda esta información que nos ayuda a conocer el consorcio de aguas y conocer nuestra calidad de agua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.